¿Cierto? Le vamos a dar una miradita, pero vamos a tener que a lo que es una tomografía. La tomografía para abdomen tiene indicaciones bien puntuales. Y la resonancia también tiene indicaciones puntuales. El hecho de que haya respiración nos pone casi en el mismo tema del corazón. La diferencia del corazón se mueve más, pero igual, en una exploración normal, digamos, que va a durar varios minutos, el paciente no va a poder contener la respiración. Entonces, esta resonancia siempre viene con artefactos. 1. 2. Si vamos a hacer secuencias rápidas, que se puede hacer mediante estos derivados, también va a haber una pérdida de resolución. Y de repente lo que yo quiero es resolución. Entonces, ahí como que no me ayuda. ¿Cuándo me ayuda muchísimo la resonancia? Es como dos casos igualmente hay más. El primero es justamente cuando yo quiero evaluar la vía biliar, ¿no? Y las primeras evaluaciones no han tenido éxito. Y la segunda es cuando quiero evaluar, aprovechando el dimagnetismo que se traduce en diferentes densidades de diferentes elementos, en diferentes secuencias, explorar cosas como la hemosiderosis, ¿no? O como la enfermedad de Wilson, porque obviamente vamos a poder ver depósitos en esta zona. ¿Cuándo no me ayudaría una resonancia? Por ejemplo, en una cirrosis, porque no vamos a alcanzar la resolución que queremos, ¿no? Muy bien, entonces nos vamos a quedar mucho con los rayos X y con la ecografía. Para poner en segundo plano la tomografía, que tiene más indicaciones, y en último la resonancia, que sí obviamente va a ser definitoria, pero va a tener indicaciones precisas. Necesitamos primero recordar que vamos a dividir el abdomen en 9 cuadrantes, ¿no? No son cuadrantes, 9 secciones, por 4 líneas que pasan por línea media clavicular anterior, ¿no? 2, y 2 que pasan por aquí por el reborde costal, o por el ángulo costal, y por el espinalia superior. Tenemos mesogastrio, epigastrio, hipogastrio, y para cada lado un hipocondrio, un flanco y una fosa. Eso es importante porque, por ejemplo, el hígado va a estar en el derecho, en epigastrio, y a veces llega a este hipocondrio izquierdo, porque el vaso es un hipocondrio izquierdo. Porque a pesar de ser retroperitoneal, el páncreas lo encontramos en una zona que está entre epigastrio y mesogastrio, y así sucesivamente, ¿no? Por ejemplo, el colon va a estar en todo el marco colónico, va a estar en todos los flancos, en las dos fosas ilíacas, en las dos hipocondrios, y básicamente también en el epigastrio, o hasta el mesogastrio. Y también hay que hacer una distinción entre lo que son las vísceras huecas y las vísceras macizas. ¿Por qué? En primer lugar, mis primeras técnicas de imagen, la radiografía me ayuda a ver algunas cosas de las vísceras huecas, pero no en general. Con vísceras macizas es más complicado, ¿no? ¿Por qué? Por la densidad. En segundo lugar, la ecografía es al revés. Las vísceras huecas no las va a caracterizar tan bien, a menos que no tengan contenido de aire, que eso sí es posible, ¿no? Existen libros de ecografía antiguos que hablaban de echarle polietilenglicol al paciente, y con eso, un momento lográbamos una, piramida o algo para bajar el perisaltismo, lográbamos que las asas estén llenas de líquido y hacer un imagen. Pero en realidad no es muy conveniente, es muy borroso, y tenemos técnicas que ayudan más, ¿no? Entonces, cuando tenemos eso, ahí sí, mucho de mano la tomografía, mucho de mano nos va a ayudar. Y otra cosa más, ya saliendo de la imaginometría, las vísceras huecas, las aferencias de las vísceras huecas, sobre todo en el tema nociceptivo, se van a relacionar a los ganglios, a plexos, y estas vísceras generadas por plexos que se ubican en la zona central, ¿no? El plexo celíaco, el plexo mesentérico, y se van a referir ahí. Eso significa que si el colon me duele, de cierta forma, me va a doler aquí, ¿no? Y si me duele el intestino delgado, pues qué sé yo, que comí de la papel de la esquina, me va a doler aquí. Que si me duele el apéndice al inicio, me va a doler aquí también. En cambio, las vísceras macizas duelen generalmente donde están. ¿Por qué? Porque muchas veces tienen una cápsula, ¿no?, que se distiende, tiene tensiones de presión y nociceptivos, porque están cubiertas muchas de peritoneio, que también va a doler. Recuerden que se acepta que el apéndice
empieza a doler en la fosa ilíaca derecha por el hecho de que el apéndice congestivo toca el peritoneo y eso localiza el dolor. Entonces, obviamente las vísceras macizas sí van a doler donde está. Y eso no quita que por inflamación de estructuras adyacentes puedan tener dolor referido, que eso también lo sabemos muy bien. Hablando del hígado, porque el hígado es una víscera grande, ¿no? Ya hemos dicho todo lo que ocupa. El hígado básicamente tiene dos caras, que las estamos viendo ahí, ¿no? Esta zona. Y tenemos la cara visceral. Si lo ponemos de costado, ¿no? Y es que esto sea la parte anterior y posterior, vamos a ver la cara de esta más o menos. Y un borde inferior. Es este que está viendo. La cara diafragmática no tiene muchos accidentes, salvo por la presencia del ligamento falciforme, que está aquí, que se abre arriba para dar los ligamentos coronarios, que vamos a ver también en la cava inferior. Y por abajo vamos a ver que el ligamento falciforme tiene un ligamento redondo, que no es más que la vena umbilical o bilateral, ¿no? Y esto se relaciona por aquí con la rama portal izquierda y se relaciona, no, estamos en la cara diafragmática, se relaciona también con el ligamento del arancio, para hacer algo que se conoce como la fisura hepática izquierda. Eso se tiene en la cara diafragmática, donde como pueden ver, está llena más bien de impresiones, ¿no? Impresión renal, impresión del colon, que es cardíaca. Y esta impresión que es importante, que es la fosa cística. Aquí se encuentra la vesícula biliar, generalmente bien pegada al hígado, pero muchas veces esa vesícula puede tener un meso. ¿Qué más? Tenemos nosotros una fosa derecha, que también tiene que ver con el entorno de la cava, y la fosa cística a la izquierda, y una fisura transversa, ¿no? Esa fisura transversa está dada por la presencia del hilio hepático, que tiene estos tres componentes: la arteria hepática propia, rama de la común, rama del tronco celíaco, el conducto hepático común y la vena porta. El conducto hepático sale y los dos vasos entran allí, ¿no? Si es vena, ¿por qué no drena? ¿Por qué está entrando? Los sistemas porta básicamente son sistemas que inicialmente son venosos, mejor dicho, que una vena que hace sinusoides, capilares, si deseamos, y vuelve a ser vena, ¿no? Entonces, este es uno de ellos, y hay otros sistemas, el más conocido también donde está, aparte en la hipófisis, ¿no? Entonces, ¿pero por qué ocurre esto? La vena porta se forma de la unión de la vena esplénica y la vena mesentérica. La vena mesentérica drena todo lo que ha tenido el mesenterio, todo el intestino delgado y partes de otras zonas. Entonces está llena de nutrientes, de cosas que se han absorbido, bueno, de cosas también que se tienen que metabolizar. Y otro tanto, la esplénica, no tanto por el hecho de que viene del vaso, sino porque en lo que va al vaso, en lo que regresa del vaso, va a recoger también el drenaje venoso por donde ha pasado, a saber el páncreas, a saber el estómago, ¿no? Y a saber incluso algunas ramas del riñón. Entonces, todas tienen algo que aportar al hígado. Una vez que el hígado metaboliza, estas venas o esta sangre venosa va a regresar a la cava inferior, que está de paso, ¿no? Que viene por atrás, a través de tres venas hepáticas, una derecha, una media y una izquierda. ¿Y eso por qué es importante? Porque cuando hemos hablado de estas fisuras, entonces acá sí podemos delimitar un lóbulo izquierdo, ¿okay? Un lóbulo derecho. ¿Cuál sería la de abajo? Esta sería la de abajo, ¿no? Un lóbulo cuadrado. Y bueno, y acá atrás un lóbulo caudado. El lóbulo caudado porque tiene acá su orilla. Y esos lóbulos se dividen más, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando hablamos de estas arterias, de estas venas hepáticas,
Divide en segmentos. La anatomía de Cournot, que son 8 segmentos, que está el 1 y el 4, aquí están el 2 y el 3, y aquí estarían 5, 6, 7 y 8. 4 segmentos para el lóbulo derecho. ¿Por qué son importantes? Uno, porque a mí me permiten ubicar una lesión, ¿no? En el segmento 2, en el segmento 8, en el segmento 7. No es exactamente que la ubicación sea patognomónica, pero cuando, por ejemplo, yo encuentro algo que tengo que operar, digamos que es un cáncer de colon, es una sola metástasis, la quiero operar, el hecho de saber en qué segmento está sí me ayuda para programar una cirugía. ¿Por qué? Porque los segmentos son inervados por ciertos elementos musculares. Por ende, si yo quiero operar algo, tengo que sacar el segmento, ¿no? O los segmentos, pero completos. La hepatectomía para ser es posible, el hígado es muy noble, le quitas a mitad, un poco más y va a seguir trabajando. Pero no queremos que sangre, porque aparte también de ser noble es muy chillón, sufre mucho cuando se opera. Por ese motivo es importante tener esta anatomía. Con el hígado. Con el vaso sí tiene 3 caras. Tiene una cara diafragmática, que estamos viendo ahí, que está pegada acá en el hipocondrio izquierdo. Tiene una cara anterior interna y una posterior interna, ¿no? Anterior interna y una posterior interna separadas por el hilo. A donde llega la arteria esplénica, de donde sale la vena esplénica. El hilio tiene una especie de meso. Se le llama ligamento. Incluso ese ligamento llega a unirse al fondo del estómago. Y hay algunas ramas, ¿no?, de la esplénica cuando llega acá que se desprenden y pasan al estómago, que son los vasos cortos. Y en su camino esta esplénica, que es rama del tronco celíaco, va a pasar por el páncreas y dar arterias pancreáticas dorsales. ¿Okay? ¿Qué más? En caso del páncreas, que es un órgano asentado, bueno, alargado, que se encuentra de forma retroperitoneal, pero dada su función en el sistema digestivo lo consideramos aquí. Consta de una cabeza. Aquí está el cuello, que divide justamente la cabeza del cuerpo, y de una cola. El páncreas se relaciona por esta zona con el vaso, por acá arriba, ¿no?, con el estómago, y con el colon. Esas son sus relaciones más importantes. Y obviamente el duodeno, que está acá, es muy importante porque la función exocrina del páncreas es producir jugo pancreático, que básicamente dice, ¿no?, un gran poder digestivo. Este jugo pancreático se va a recoger de los acinos por conductos, que aquí los pueden ver cada vez más grandes, y que desembocan en un conducto único que suele estar por todo el eje mayor del órgano, que se conoce como el conducto de Pearson, ¿no? Ese conducto de Pearson, en la cabeza del páncreas, va a desembocar junto al conducto colédoco, conducto de unión del hepático común con el cístico, por el cual va a salir la bilis. Desembocan de forma conjunta en la segunda porción del duodeno, a nivel de la caróncula. Muchas veces hay un conducto accesorio que desemboca en una caróncula. La caróncula mayor contiene el esfínter duodeno, que ya deben conocer. Se acepta, algunos aceptan que existe un esfínter para el colédoco y otro para el Pearson, antes del común, que es el de Oddi, y todo eso produce una elevación que también se conoce como la polla de gata. Eso es lo que tenemos que recordar aquí. Y de la vesícula. La vesícula es un órgano en forma de perita que tiene un fondo, el cuerpo y el cuello, que se continúa con este conducto medio tortuoso, que se conoce como el conducto cístico. Si nosotros abrimos el cístico, sigue siendo así de tortuoso, ¿no? Tiene una luz importante. Y esto es muy importante porque cuando la bilis sale del conducto hepático común y pasa por esos pliegues, va a entrar de forma pasiva, básicamente, hacia la vesícula. La vesícula no hace la bilis, solamente la guarda. Y cuando quiera salir la bilis
hablamos de todo esto. Una vesícula está en la fosa cística, ¿no? Y tiene como vaso que suministra, vamos acá con la hepática, la izquierda, derecha, y ahí va a haber una arteria cística que va ahí, rama de hepática derecha. Que generalmente está por aquí de hepática derecha y en una zona que se conoce como triángulo de Calais. Acá va a haber una zona a nivel del líquido donde voy a poder ver tanto la arteria como la vena corta como el conducto hepático como en este caso el colegio. La aorta abdominal da muchas ramas, no solo estos son, pero a mí me interesan las tres del sistema digestivo. Y estas son en primer lugar el tronco celíaco, que está más o menos entre P2L1, y que da tres ramas, la hepática común que ya hablamos, que no solo le está dando irrigación al hígado, sino también le va a dar a través de tres ramas, como la pilórica, el píloro, la gástrica derecha, la columna menor, la gastroduodenal, que va a dar ramas como la hepática, como la gástrica derecha, como ramas al duodeno, y después pasa por acá, también para dar como rama la gastroenteróica derecha de la rama. La arteria gástrica izquierda, que completa el arco de la curvatura menor, que también da ramas hacia el esófago. Y la esplénica, que va a dar ramas al páncreas, al vaso, obviamente, al estómago por los vasos cortos, y por la gastroenteróica izquierda a la curvatura mayor, que estas las ramas a lo medio, ¿no? El páncreas entonces está irrigado no solo por ramas de la esplénica, sino también por ramas de la gastroduodenal, ¿no? Que viene acá, el pancreatoduodenal. Mientras que otra arteria diferente, que se llama la mesentérica superior, colabora con ramas pancreatoduodenales. La mesentérica superior va a dar irrigación a todo el intestino delgado, o mayor parte, subiendo algunas partes del duodeno, al colon ascendente, obviamente al ciego y al apéndice, y a la mitad del colon transverso. La arteria mesentérica inferior, que es la última de las que estamos hablando, va a dar irrigación a la mitad del colon transverso, al colon descendente y al... Y estas son las tres arterias principales que de hecho sí las podemos ver. El estómago es un órgano en forma de J que inicia hacia el diafragma, ¿no? Inicia justo cuando el estómago pasa el hiato esofágico. Y acá encontramos un engrosamiento, ¿no?, de fibras conocido como el cardias. Tenemos aquí una incisura llamada incisura angular, ¿no?, incisura cardial, y si de ahí trazamos una línea perpendicular, tenemos la primera parte del estómago que se conoce como el póneo. Aquí y aquí más o menos tenemos la segunda parte que se conoce como el cuerpo, y de aquí a aquí aproximadamente el antro, ¿no? Y ahí viene el píloro, y bueno, la primera, segunda, tercera y la cuarta posición del duodeno, y el ángulo de 3, por el cual el duodeno, que suele ser retroperitoneal, va a volver a entrar al peritoneo. Y miren cómo entra, y tenemos ahí la arteria aorta, la arteria mesentérica superior, la cava, y produce muchas veces un pinzamiento de esa estructura, ¿no? Por eso se llama la pinza ortomesentérica en realidad. Pero a veces el pinzamiento es efectivo, ¿no? Y eso conlleva cierto síndrome con dolor, obviamente, por pues, la isquemia que va a producir el pinzamiento. Eso solo como para recordar. Ya hemos hablado del duodeno. Básicamente recuerden que en la segunda porción está la clavícula mayor, la clavícula menor, por ende acá está la cabeza del páncreas. El páncreas está delimitado hasta por líneas punteadas. El intestino delgado, ya hablamos del duodeno. El Y1 es la segunda parte, y el Y1 es la parte terminal. Son 5 o 6 metros de intestino que desembocan en el ciego. El colon ascendente es la parte que sigue, ahí está el ciego. El colon tiene una disposición en forma de austras. El colon ya no va a absorber alimentos, podría absorber agua, ¿no?, pero alimentos no va a absorber. Entonces, el
hecho de que acá estén heces va a provocar, una de estas disposiciones del intestino en realidad. Hay algunas particularidades. Primero, la conformación de las austras, ¿no? Que es del intestino grueso. Segundo, la longitudinal externa, la capa muscular, desaparece, ¿no? O se condensa, mejor dicho, entre cintas, como esta, llamadas las tenias. Del origen de las tenias nace este órgano, que también es un delicioso llamado el tenia cecal. Y tenemos una parte que es el colon ascendente, transverso, descendente y el sigmoide. Los mesos, como hablamos del mesenterio, son estructuras, ¿no? Repliegues del peritoneo, básicamente se continúan como el peritoneo, que lo que hacen es fijar, entre comillas, porque permiten motilidad muchas veces, fijar la víscera, o unir, mejor dicho, más que fijar la víscera a la pared. Aquí no hay meso, ¿ya? Solo hay un ligamento paritocólico derecho. Aquí también hay un ligamento paritocólico izquierdo. ¿Dónde hay meso? En el colon transverso y en el colon sigmoide. ¿Okay? El colon transverso es muy proclive a aumentar su longitud y el sigmoide es mucho más. ¿Y qué con eso? Si aumentan su longitud y están bailando porque tienen su meso, es muy probable que se den la vuelta, sobre todo aquí, ¿no? ¿Y cuál es el problema que se den la vuelta? Todo el mundo tiene derecho a hacer lo que quiera, sí, pues, pero su meso se va a torcer. Y por el meso, así como les estaba diciendo, aquí estamos viendo, la arteria mesentérica superior lo que hace es ir a través del meso, por ejemplo en el intestino delgado, y dar una o dos o tres series de arterias, ¿no? Arcuatas o arqueadas, o arcadas si quieren, que después nacen como arterias rectas y se van al órgano. Algo parecido ocurre en el intestino grueso, ¿no? Con el arteriolano, que está en el espesor del meso también. Entonces, si se tuerce el colon, se tuerce el meso. Si se tuerce el meso, hay isquemia. Entonces, potencialmente, eso puede llevar a una isquemia y una necrosis y es un órgano. Bueno, con bacterias que son parte de la microbiota normal, pues, pero dentro del intestino, fuera no. Eso es complicado. Ahora, ver eso también es complicado. Muchas de las cosas que les he dicho ahorita son más que todo una presunción clínica, ¿no? Claro, yo veo algo aquí y me va a apoyar mucho el diagnóstico, pero eso no sirve de nada si no tengo la clínica alrededor. De hecho, en muchos casos sí es conveniente tomar rayos X y una ecografía de inicio. Y los rayos X, que deberían, esta no debería faltar, el paciente en posición erecta no debe faltar, pero ese es el de cúbito libre, ¿no? ¿Y qué vamos a ver en la posición erecta? Primero, acá estamos viendo el contorno del hígado, bueno, solo el lóbulo derecho. ¿Por qué? Por la grasa que está alrededor. Obviamente es una radiografía digital, ¿no? Por eso nos permite ver también el contorno renal y el contorno del psoas. Eso es importante porque, recuerden, chicos, una cosa más. Acá estamos viendo doble densidad, ¿no? Esta parte de aquí es la parte anterior, ¿no? Y esta de aquí es la parte posterior, por si acaso. Ahora, siempre va a haber acá una línea por el diafragma. Si yo veo una densidad, ¿no? De aire, no es una densidad de aire que está entre el pulmón y esto que vendría a ser el diafragma, que estoy viendo aire en el peritoneo, ¿no? Eso no es raro. Muchas veces nosotros vamos a hacer laparoscopías, o bueno, el servicio del hospital quiere hacer la laparoscopía, el paciente al día o a los 2 días ya estaba yendo mucho mal, y se toma su placa y mira que hay aire, no, doctor, me han hecho mal, ¿no? Y se tira. Es normal, ¿por qué? Porque para hacer una laparoscopía tienes que insuflar CO2, que es gas, que tiene esa densidad. Y el CO2 se reabsorbe, pero no se reabsorbe de un día para el otro. Entonces es normal que haya gas en esta zona, iatrogénicamente, sin que signifique que es malo, ¿no?
parte de lo que se ha hecho, y aparte de eso, que duela, ¿no? Ahora, si no tenía nada y tiene gas, hay que considerar otras cosas, ¿no? Entre ellas la perforación, el bulbo y esas cosas. Otra cosa que debemos ver es cómo aparecen las asas, ¿no? En este caso son asas, obviamente, de intestino grueso, que tienen aire, que tienen heces, ¿no? Que pueden tener contenido líquido, porque una de las desventajas acá es que la densidad líquida es para todos, tanto para el líquido como líquido, como para las vísceras. Entonces, no podemos, a menos que la víscera, como en este caso, como en el caso del riñón, ¿no? Con la presencia de la fase gerota, tenga una grasita alrededor, no vamos a poder verlo. Pero las asas sí, ¿no? O la cámara gástrica captada no está haciendo también. Entonces, sí no sería muy útil para evaluar presencia de en otros lados, o en la vía biliar, o para evaluar también la presencia de obstrucción, ¿no? Que ya la vamos a ver. La ecografía ayuda muchísimo más, porque permite ver muy bien las vísceras huecas, cosa que no va a permitir los rayos X, pero ya hablamos de los problemas que puede tener con las vísceras huecas, ¿no? Pero aparte de eso, hay órganos como por ejemplo el páncreas, que si no logramos separar o rechazar el aire que está en el colon y en el estómago, no lo vamos a lograr ver. No es difícil rechazar. Duele, pero si yo hago esto con el transductor, el aire se va a salir. Voy a poder verlo. Pero eso depende mucho si el paciente es muy gordito, muy flaco. Entonces a veces no se ve. Y hay que echar mano de otras cosas. Como por ejemplo darle agua, ¿no? Para crear una ventanita y podamos ver el páncreas. Si es que es necesario, porque la visión del páncreas cobra mucho sentido cuando, ante la sospecha de pancreatitis. Y hay que tomar en cuenta que ahí hay dolor. Entonces el paciente no va a colaborar con el examen. Ese es uno de los criterios, aparte del problema del aire, que hacen que la tomografía sea más deseable, ¿no? En el contexto de una pancreatitis, si es que tienes la posibilidad de hacerla. Si vamos a evaluar por partes, vamos a evaluar el hígado, obviamente por partes, porque es muy grande, y deberíamos evaluar primero un barrido de todo el hígado, que puede ser sagital, y después concentrarnos en ciertas zonas. Siempre hay que ver las tres venas hepáticas, siempre hay que ver la porta, siempre hay que ver el ilio. Y del ilio vamos a pasar a ver una visión de la porta derecha y de la porta izquierda. Hay que ver, bueno, el hepático no se va a distinguir en el ilio, la verdad. Después hay que ver el tamaño. Y para el tamaño nos vamos a guiar del diámetro longitudinal. Entonces, en esta visión sagital, voy a completar. Vamos a hacer este diámetro, que debe medir menos de 16 centímetros. Más significa que es el patomegalia. Pero recuerden que este borde es así agudo. Otros signos de patomegalia es el borde más abajo y encima de un lado, ¿no? Pero obviamente ese borde más abajo va a subir más de 16. En cuestión de lesiones difusas, el hígado es homogéneo. Si encontramos bolitas así deben ser vasos y debemos asegurarnos que lo sea. En segundo lugar, su ecogenicidad, aparte de ser homogéneo, es solo un poco mayor que la del riñón, que está acá abajo, ¿ya? La ecogenicidad del riñón, del hígado, se compara con la del riñón derecho y la del vaso se compara con la del riñón izquierdo. Y ambos deben ser un poquito nada más hiperecogénicos. En cuestión de lesiones difusas, entonces podemos encontrar alteraciones de la ecogenicidad, que lo más común es la hiperecogenicidad, que es obviamente dada por algún aumento de elementos formes en esa zona. Y generalmente esos elementos formes son grasa, ¿ya? Entonces, aumento de la ecogenicidad, generalmente es cetosis hepática, hígado graso, que puede venir con hepatomegalia. Y ojo, que no se los he dicho a los demás, pero bueno, eso es importante. El hígado graso no tiene que ser todo el hígado, puede tener zonas parcheadas, ¿ya? Y esas zonas parcheadas van a tener un borde geográfico, o sea, no van a ser un borde bien definido, es un borde así. Eso no es tumor nunca, sino que da la idea de un hígado graso, y sobre todo alrededor de la vesícula, alrededor de los vasos suele empezar, ¿no? Un hígado graso de grado 2 o 3 obviamente no va a ser parcheado, ¿no? Pero también puede ser hipoecogénico, y puede ser hipoecogénico en el caso de una inflamación, ¿no? Ya lo vamos a ver.
Lesiones focales, que puede haber en cualquiera de los segmentos, ¿no? Que puede haber también como, bueno, si consideramos el ilio, podemos considerar una lesión focal también el aumento de diámetro de la vena porta, poco probable que la arteria hepática aumente de diámetro, y el aumento de diámetro de las vías biliares, que eso también podría verse, ¿no? Pero también lesiones que crecen de nuevo, como quistes, ¿no? Quistes simples, que ahí está la disquisición, si son quistes simples, parasitario no, porque de por sí pueden aparecer quistes en el hígado, simples, sin que sean relacionados a un parásito. O hemangiomas, o cualquiera de esas. Y si nosotros, por ejemplo, encontramos una imagen bien definida, redondeada, anecogénica, con refuerzo posterior, ya sabemos que eso es un quiste siempre del hígado, ¿no? Y así lo informamos. Si hay sospecha de alguna otra cosa, pues eso saldrá por la clínica. O si, por ejemplo, encontramos una imagen hiperecogénica, bien delimitada, redondeada, con bordes bien definidos y con refuerzo posterior, también tiene una correlación. Es así, ¿no? Porque eso es muy probable que sea un hemangioma. El hemangioma, por tener un aumento de los segmentos tortuosos, porque son capilares tortuosos, puede tener hiperecogenicidad, y por tener líquido también puede tener refuerzo, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, hay muchas lesiones que pueden darse de forma difusa, ¿no? Lesiones calcificadas, no estoy hablando de nada todavía. Si hablamos de las vías biliares, excluyendo los conductos, vamos a hablar de la vesícula, ¿no? Entonces, todas las vías biliares tienen bilis y toda la bilis es anecogénica. Probablemente podríamos ver los conductos hepáticos derecho e izquierdo, pero más no. Si logro ver más conductos, probablemente hay una dilatación de la vía biliar, ¿ok? Y eso es característico porque, así como vemos aquí, miren, aquí está la arteria, después la vamos a ver mejor. Aquí está la porta y este debe ser el colero. Amiguitos son. Entonces, adentro también son amiguitos. Generalmente están pasando los vasos o las ramas portales junto con las vías biliares. Por eso, cuando hay una dilatación de la vía biliar intrahepática, ya no vamos a ver, porque a veces con buen ecógrafo podemos ver un vaso así, portal obviamente, y una vía biliar delgadita. Si está obstruida la vía biliar, adentro vamos a poder ver los dos de igual tamaño, ¿no? Incluso aquí, ¿no? Acá adentro, y acá incluso si el colero está bien grande, podríamos hablar de un signo que se llama el signo de la escopeta, ¿no? De dos cañones. ¿Qué más? La vesícula, ¿no? Debe medir 10 centímetros, a lo mucho, en su eje mayor, y su diámetro menos de 4 centímetros, no milímetros. Las paredes, que como están acá, deben medir menos de 4 milímetros, ser homogéneas, porque a veces se pueden ver en capas, aunque cuando la vesícula, miren, esto es una vesícula piriforme, ¿no? Podemos ver su fondo, podemos ver su cuerpo, podemos ver su cuello, pero a veces, miren arriba, la vesícula puede ser así. Toda delgada, pero ahí la pared se engruesa, y se engruesa en disposición de capas, es simplemente porque no está extendida. Y es una pared que puede medir 4 milímetros, pero es por una vesícula semicolapsada, es una vesícula que no tiene lides. Por eso siempre es bueno tener un ayuno, ¿no? Ni siquiera 4 o 6 horas para poder hacer la fotografía. Segundo, la vesícula, aunque la ven así, también podría ser así. ¿Ok? Eso se conoce como vesícula en gorro frígido. Si lo ponemos en un corte coronal, entonces tendríamos un tabiquito al medio. Y eso suele ser normal. Ahora, ¿qué más? La bilis, como les dije, es antigénica. Si vemos cualquier otra cosa, ya no es normal. El barro es hipoecogénico y se mueve. Algunas piedritas que ya se pueden mover y están cohesionadas pueden ser solo levemente ecogénicas, pero realmente todas las litiasis son hiperecogénicas, ¿no? Y obviamente rotacionales. Puede darse el caso de que una piedra esté aquí, otra aquí, otra aquí, por ejemplo va a haber una piedra acá, otra piedra acá, otra piedra acá, entonces yo no llegue a ver la pared posterior, ¿ya? Pues a veces uno ve el contorno
pero eso no quita que sea un tubo. El único problema con eso es que el tubo tiene tiene austras y a veces las austratinas de aire van a dar esa imagen. Al inicio te puedes confundir. Si ya te confundes con años de experiencia, no está mal, ¿no? Pero sí es algo que puede aparecer. Y acá, como les dije, tenemos parte de la puerta del coreo, porque si uno se da la vuelta por el coreo y regresa por aquí, ya unido, ¿no? Con el gráfico común. Y este coreo no debe medir más de 6 milímetros. El páncreas, en una visión, esto sería un corte axial, se puede ver bastante bien, ahí tenemos las tres partes. Ahí está mejor, está la cabeza, que debe medir alrededor de 2 centímetros, el cuerpo, que mide alrededor de 1, y la cola, que no la medimos, la verdad, nos interesa mucho. Y elementos de referencia, aquí, por algún motivo este hígado podría no estarlo, generalmente está el estómago. Y aquí tenemos esta cosita que es el cuerpo de la vértebra, de una vértebra lumbar. Esto es la aorta, están saliendo por ahí las arterias renales. Esta es la mesentérica superior. Todos los vasos que se ven, aparte de la compresión, obviamente son arterias. Y esto que estamos viendo acá, esta parte es de la mesentérica y esta parte es del esplénico. Generalmente no se mira esto, se mira como un continuo. Pero esto es el sistema venoso que al final va a dar a la aorta. Y esto que vemos aquí como aire, obviamente es el duodeno. Entonces, de todo eso, si ustedes después en su casa miran acá, así donde estoy poniendo, van a darse cuenta que se ven las paredes del conducto de leche. Pero muchas veces se llegan a ver incluso el conducto. El páncreas es hipoecogénico con respecto al hígado. Si es hiperecogénico, va a tener un gas que puede tener sin perjuicio de su función. Pero si es hipoecogénico, es que tiene una inflamación. El vaso también por ser visera maciza, lo vemos muy bien, aquí está. Esto sería la zona craneal y esta sería la zona caudal, ¿ok? Obviamente eso sería la izquierda. Y por eso vemos todo el vaso, ahí está el diafragma, medimos este último longitud mayor, que debe ser menor a los centímetros. Es más ecogénico que el riñón y, como pueden ver, homogéneo. La arteria llega acá en un hilo y obviamente salen varias venitas también en un hilo y la arteria se divide en varias arterias que entran. Ahí a veces, bueno, hay linfáticos, ahorita hay ganglios, pero a veces la cosita redonda que vemos ahí, ya dijimos cómo son los ganglios, una bolita redonda, me haría sospechar y decir que tiene hilio, pero ahí suele haber a veces estrenúnculos, vasitos accesorios, redonditos. Así que hay que tener cuidado de, si vemos algo ahí, distinguir, o sea, que sea un estrenúnculo o que sea un ganglio. Las vísceras huecas solo se ven en ciertas condiciones, ya lo dijimos, y cuando se miran, por ejemplo, acá se está viendo el estómago, que solo hay contenido alimenticio y agua. Sin embargo, obviamente siempre hay burbujas de aire, por eso no vemos la pared posterior. Solo vemos las paredes anteriores, que es una disposición de agua. ¿Ok? Siempre siendo la primera una combinación entre la capa de moco, que obviamente es ecogénica, y la mucosa. Y con varias interfaces, ¿no? La última de ellas, que es esta de acá, la hidrogénica, es la interfaz de la cerosa. Obviamente la anterior es la interfaz muscular, porque el músculo también es importante, ¿no? Y ya, en realidad, para todo lo que pueda haber de patología de las vísceras huecas, realmente poco me sirve la ecografía. Si aumenta el diámetro, que eso es una visión, digamos, dada por la experiencia, probablemente podamos hablar de una inflamación. ¿Ya? Eso más se ve en el intestino. Y encima ya líquido alrededor, así que sí está salido. Pero más no nos va a servir. Los rayos X no me sirven. La tomografía no define así la pared. La ecografía lo define mejor. Entonces, ¿qué nos sirve para ver mucho esto? Ni siquiera la resonancia. La ecografía endoscópica sí nos sirve muy bien para ver esto. Pero antes que eso, la endoscopía nos sirve mucho mejor, ¿no? Porque mira todo lo interno y aparte de eso permite tomar biopsias. Entonces, en realidad, si vamos a hablar de vísceras huecas, casi nada le va a ganar al endoscopio. Ni siquiera la colonoscopia virtual.
que es una técnica que se puede aplicar, pero si tengo las dos, y un paciente me pregunta, doctor, me han dicho que me puede hacer esto, no es lo mismo. Solo se aplica cuando no hay de otra, porque la colonoscopia temporal, en vivo, como quieran decirle, en live, tiene muchas más ventajas. Intestino delgado, a ver. Eso lo vamos a ver en el video que les voy a dar. Quiero que veamos eso. Mi intestino delgado, mi grueso. Del apéndice solo hablar que el apéndice tiene la posibilidad de ser visto, siempre y cuando no sea retrocetal, en cualquier ecografía, pero es preferible que sea una ecografía con un transductor lineal. Por eso tiene que ser, que no tiene que ser retrosecado. Y se ve como estos órganos con disposición en capas, ¿no? Puede ser muy largo, lo más largo que se quiera, pero su diámetro antero-posterior no debe pasar de 9 milímetros. No debería pasar de 6, ¿ya? De 6 a 9 es una zona gris, digamos. Pero si es más de 9, ya podríamos decir que es una citis. Y aparte, como todas las vísceras, si hacen ecografía se van a dar cuenta, ustedes pueden ver, por ejemplo, el colon. Yo lo veo por acá, ¿no? Como una nubecita, y que todo el aparato desaparece. Porque el colon es compresible, como toda víscera hueca. Cuando el apéndice no sea compresible, ese apéndice no está. ¿Cuál es el único problema? En saber cuál es el apéndice. Eso es lo que requiere la experiencia. Pero una vez que ya se toma, ya se puede encontrar y emitir buenos resultados. La ecografía ayuda mucho más que la radiografía, sí, pero en ciertos casos, sobre todo pues, en pacientes mayores, en dolores difusos, con antecedentes muy sugerentes, ¿no? Con clínica incluso, en la parte con mucho ruido de lucha, o de repente encerridos, obviamente los rayos X nos van a servir de inicio. Los dos están bien como de inicio, y por eso acá, por descontado, vamos a hacer una ecografía. Pero ¿qué más le pedimos? Ictericia, hay dolor, hiperbilirrubinemia, predominio directo, coluria y alcohol. ¿Qué más le debemos pedir? Ya, perfecto pánico. TG200 y FD200 también. Ya, ni que hablar para qué hablar de la GGTP, de la fosfolipasa. No, tiene las transaminasas elevadas. ¿Qué más? Está bien, porque si alguien dice serología, no sea malo, pues tiene 8 años. No le vas a buscar hepatitis B ni hepatitis C. A menos, no, siendo malo, a menos que tenga algún factor de riesgo. Porque tampoco es que uno diga no, normal, ¿no? Porque, por ejemplo, a veces nos ha pasado de que examen rectal diferido, ¿no? ¿Qué problema hay? Sobre todo en el cáncer de rectal. Así que si tiene factor de riesgo normal, pero si no, parece que probablemente salga lo que ya sabemos, pero es una hepatitis A. Y la ecografía sí nos apoya bastante, porque como ven, estamos en una parte del lóbulo derecho. La vesícula tiene edema, hay un engrosamiento de sus paredes. No veo piedras, veo una rama cortada. Este es un trayecto biliar, y de por sí está algo dilatado. Tiene hiperbilirrubinemia, ictericia por hipocole, pero las paredes están reforzadas. La hiperhipogenicidad de las paredes es normal, porque son fibrosas, está reforzada. Si yo este trayecto lo estoy viendo de forma sagital, si lo veo de forma axial, lo voy a ver así, ¿ya? Como puntitos. Esto, sobre todo esto, pero esto también nos conforma lo que se conoce como el cielo estrellado, ¿no? Un refuerzo de las paredes que no ocurre porque se vuelven más hipericogénicas, sino porque el hígado pierde ecogenicidad como pared. Y aparte estamos viendo el edema de la pared, que en realidad el edema de la pared es un signo inespecífico, a menos que encuentres elementos para catalogarlo dentro de una colecistitis. ¿Por qué? Porque en muchas enfermedades inflamatorias del abdomen aparece el edema de pared vesicular. Puede aparecer en esto, puede aparecer, por ejemplo, en una apendicitis o en otros procesos y no tener significancia. Y simplemente cuando se resuelve el proceso, también se resuelve el edema. Lo más importante es justamente el cielo estrellado. Así que podría parecer, claro que sí, pero en ciertos casos, ¿no? Está bien que sea una hepatitis A, que es lo más probable, pero eso no quita que pueda ser fulminante, ¿no? Y es realmente triste ver que se muere un chiquito por un
Y ojo con eso, porque a veces ni siquiera puedes hacer. O sea, no es tampoco porque dijiste, no, la hepatitis normal. Un paciente con hepatitis realmente no regresa. En el momento que regresa no lo debes de soñar. Porque ha regresado porque se ha sentido peor, ¿no? Finalmente son los pacientes que pueden progresar con hepatitis crónica. Yo no he visto, sí he visto un par de casos, pero nunca he visto un caso que se haya muerto en la casa. Ni que haya empeorado mucho en la casa, ¿no? Simplemente no mejoró, lo trajeron, entre las sospechas se quedó ahí. Lamentablemente, a pesar de todo, porque no es que no habían recursos, el niñito terminó falleciendo, ¿no? Entonces, es algo que obviamente nosotros no vamos a poder controlar, ¿no? A pesar de todos los adelantos que tenemos. No es nada raro el dolor en el hipocondrio derecho. Las características a veces nos pueden ayudar, pero también la serología y la historia clínica. Bueno, y el conocimiento anatómico, porque si no el hipocondrio derecho, ¿qué puede ser? Tres cosas hay ahí. El riñón no lo contamos, ¿no? Tiene un dolor muy sutil. Está el hígado, la vesícula, y bueno, está el pulmón, pero... No, ojo, a veces hay un dolor ahí, este dolor como pulsada, todo se instala por aquí, en las neumonías, pero igual le vas a tomar un rayos X. Tampoco no estamos en clase de todo, ¿no? Puede pasar, pero es estirar mucho. Es un dolor del hipocondrio derecho y tenemos tres cosas que puede ser. Puede ser el colon, pero no le duele con las comidas, no le duele con hinchado, solo le duele. Entonces, de acuerdo a la imagen, ¿qué creen que debemos tomar? Esta es la decisión, ¿ok? Y si no se ve bien es porque no está bien. Pero ¿qué se les ocurre? Una tomografía con contraste, ¿ok? Sale una lesión muy parecida. Pero es buena idea, ¿por qué? Es una lesión heterogénea y una cosa heterogénea, hipericogénicos, no hipericogénicos, tiene bordes definidos en un lado pero en otro no. No sabemos si es vascularizada o no, pero bueno, la tomografía podría mostrar. Resulta que no es vascularizada en general, tiene discreta vascularización en la zona y no hay otras más, lo cual es importante porque si yo veo eso también podría pensar, aunque característicamente no es así, podría pensar en un tumor. ¿Ya? Hemos tomado la tomografía, me permitiría decir que también tendríamos que hacer al menos una palpación de las mamas y no, aunque el paciente es varón, ¿para qué? Lo va a tomar a mal. Entonces, ¿qué más le podríamos pedir? De repente nos ayuda a saber qué es esa vanilla, qué es el ganadero y qué quiere ser felinos. Y el problema es que este tipo de lesiones tienen un espectro amplio. O sea, acá yo normal digo, es un quiste complejo, agarro mi lonchera y me voy a mirar, ¿no? Como radiólogo, como ginecólogo, ecografía estás cumplido. Pero ahí está el tema, la curiosidad, que acá la curiosidad es importante porque si no, no le das un tratamiento adecuado. Los quistes hiatínicos tienen un amplio espectro que también es visible en la tomografía, que también es visible en la resonancia y obviamente en la ecografía, ¿no? La idea es, uno, que algunos de estos quistes ya no son activos. Este está en proceso de no serlo, estos todavía son, ¿no? Pero de acá para acá, de la clasificación de Darby, ya no son activos en realidad. Sobre todo ¿no? El 5 es un quiste calcificado. Y eso es importante porque no se distingue de alguna otra cosa, porque no logro ver todo el quiste en la tomografía, porque la parte inferior está oculta por la sombra. En la resonancia, pues acá por favor me hace, porque en realidad el calcio tiene vacío de señal, pues estamos en algo sin señal. Y sí se caracteriza muy bonito en la tomografía. Lo importante de reconocer y clasificar en qué estadio está, uno, saber su actividad. Porque si este quiste fuera otro y se rompe, se puede sembrar. Pero si este quiste, grado 4, porque con lo que hemos visto, lo podemos clasificar un grado 4 que está ahí para el 5, se rompe, probablemente también tenga anafilaxia. Eso no le vamos a quitar. Tal vez al 5 no, porque el 5 está duro que se va a romper. Pero la reacción anafiláctica podría ocurrir igual. Entonces hay que tenerle cuidado. Entonces, ante esa lesión y de repente no hay nada más, y eso pasa, generalmente también se pide ese
150 años. Y no hay mucho que decir ahí porque efectivamente el paciente se presenta solito, ¿no? Queda solo la duda de por qué está así. Mucha fiesta o hepatitis C. Y ahí el tema es que si queremos tener un diagnóstico preciso es una biopsia, ¿no? Pero, ¿qué más nos interesa en este tipo de enfermedades? No solo estoy hablando de patologías crónicas con regeneración y nódulos, fibrosis, sino, por ejemplo, en la diabetes, por ejemplo, en la hipertensión arterial, en toda enfermedad crónica. ¿En qué momento está el paciente y qué puedo hacer para que mejore? Porque este señor no lo vamos a curar, solo lo vamos a poder mejorar. Y lo podemos mejorar hasta cierto punto. Entonces, ahí hay un montón de cosas que tenemos que hacer, para utilizar los chiquitos de Chalpa para ver dónde está y después de eso proponer un tratamiento. Pero obviamente nos ayuda a caracterizar algo de ecografía. Y vemos cosas que también son signos de la enfermedad avanzada. En primer lugar, la citis, ¿no? Una zona anecogénica porque este es el lóbulo derecho y debería estar pegado acá al diafragma. Y como ven, ya hay una zona anecogénica. Eso es así. Segundo, el patrón de granulado, así como en la tomografía, la ecografía tiene un patrón de granulado, es decir, que va a dar diferentes valores de gris, ¿no? Básicamente por lo mismo, porque por refracción no regresan todos los ecos, entonces va a dar diferentes valores a una misma sustancia. Pero ese patrón de granulado que es de puntitos se ha engrosado, se ha vuelto más grosero. Y eso es indicativo de fibrosis. Otro indicativo de fibrosis es que el borde diafragmático ahora es lobulado, bulboso. Otro es la pérdida del ángulo inferior, ¿no? Que suele ser agudo y ya no lo es. Otro, que no estamos viendo acá, bueno, sí, pero no lo hemos medido, es el aumento del diámetro de la porta. Yo de 12 milímetros deberíamos considerar que ya es una vena que debe tener alguna alteración. Y si tenemos espectrodoppler, pues le hacemos un doppler espectral y podemos ver la alteración del flujo, que es algo muy importante porque la hipertensión portal condiciona un montón de las cosas que puede tener, ¿no? El paciente tenía cabeza de medusa. Lo que pasa es que por la hipertensión, que está a todo lado, vamos a tener que varices esofágicas, vamos a tener congestión del vaso, vamos a tener muchas veces recanalización de la vena umbilical y por ende vamos a poder tener cabeza de medusa, aparte de la citis. Y por eso lo otro es que el lóbulo derecho, generalmente que tiene mayor parénquima, va a disminuir, entonces la relación entre el lóbulo derecho y el izquierdo se ve alterada. Aparecen discretos nódulos de regeneración que tienen una ecogenicidad algo diferente al resto del parénquima. En sí es un poco heterogéneo, pero sí podemos llegar a ver los nódulos estos. Y la citis ya dijimos, y la esplenomegalia, ¿no? Que podemos ver acá otra vez, ¿no? Un vaso de 13 milímetros, casi, de 13 centímetros, claramente pues está sin que eso signifique que cambie su ecogenicidad ni nada, ¿no? En realidad solo es el aumento del tamaño. Este es mucho más común, ¿no? Ictericia, poliuria, pero dolor en hipocondrio, ¿qué se refiere a la zona lumbar? Es un dolor que se va para atrás. Ya eso nos debe decir, ¿no? Si quieren mayores señas, generalmente este tipo de dolores, como que alguien te agarra el hipocondrio y te hace esto, por adentro. ¿Ya? ¿Por qué les digo? Porque realmente el dolor del colon es lo más normal, ¿no? Es un divertículo duele diferente, pero una colitis simplemente duele como que se hincha. Es muy diferente si alguien ha tenido o tiene cálculos en la vesícula entera. El dolor es como que alguien te mete la mano adentro y te hace esto, así, ¿no? Y bueno, pasa obviamente con muchas veces, pero ¿no? Acá no se le pasa. Obviamente va a tener el signo de Murphy positivo, ¿no? Respira, baja la vesícula, le mete la mano aquí, así. Pero con eso ya, y con esto ya no habría mucha necesidad, porque lo que estoy viendo aquí es primero una pared mayor de 4 milímetros, acá la pueden ver mejor, y bastante engrosadita, ¿ya? Acá si mido de pared a pared, outer wall, así se debe medir, debe ser más de 4 centímetros. Tal vez aquí no se note tanto, ¿no? Pero ya sí. Y eso ya configura colicistitis. ¿Ya? Haya o no haya piedra. Pero acá tenemos piedra. O sea, si yo encuentro criterios de colicistitis,
debo buscar la piedra, pero no necesito buscar mucho porque ahí está. Si no estuviera esta piedra y solo estas dos, no me lo creería tanto. ¿Por qué? Porque las piedras que están en fondo no le van a causar eso. Tiene que haber una obstrucción. ¿Ya? Y esa obstrucción sí está dada por esta cuestión del bacinete. Las piedras grandes no suelen obstruir, pero cuando obstruyen no van a salir. En cambio, las piedras pequeñas pueden entrar y salir, ¿no? Causar cuadros que se resuelven. A menos que sean tan pequeñas que se van de frente por todo el colédoco. Entonces tenemos edema también alrededor de la vesícula, ¿no? Que incluso toca un poco el hígado, tenemos criterios de colecistitis y una imagen hipericogénica en bacinete que tiene sombra posterior, que es correlacionada obviamente con una piedra. Y otras más que son sus amigas que no llegaron pues acá. Y acá otra vez lo que les estaba diciendo, colédoco porta, que sí se pueden ver ahí. Aunque una vez que yo tenga esto, lo ideal, y mucho más si no encuentro una piedra ahí, es seguir el colédoco. Y aquí vemos lo que les estaba diciendo. Primero vemos la vena porta. Esto representa la arteria hepática, que muy probablemente sea la derecha. ¿Ya? Y esto representa el colédoco. El colédoco no debe medir más de 6 milímetros y está casi del porte porta. Entonces ahí podríamos decir que es un patrón o un signo de la escopeta. Y eso ya me dice, tienes que buscar la piedra. Gracias a Dios acá la encontramos. Entonces no hay mucho que hacer. Pero muchas veces no se mira realmente los casos. Y es ahí donde va a tomar valor la colargio-resonancia. ¿No? Una resonancia magnética que no precisa tener contraste. ¿Por qué? Porque lo que yo quiero ver es la vía biliar. La vía biliar tiene líquido. El líquido es hiperintenso entre dos, así que eso es lo que necesito. Encima los cálculos tienen vacío de señal. Entonces, si hay un cálculo, incluso hasta el avance, voy a ver eso. ¿No? Y estas son la negrita. Una patita de cangrejo, que dice que la bilis quiere pasar alrededor del cálculo. Pero a veces no es un cálculo, y voy a ver esto. ¿No? El afilamiento progresivo del vaso, que significa que está habiendo un crecimiento, o sea, un tumor. Entonces ahí sí la colargio-resonancia tiene bastante. Entre 60 años. En la ecografía previa que le dicen que no hay nada según ellos, pero quieren que la vean. ¿Qué ven? Esto no importa porque tenemos que ir a parte de biología, ¿no? ¿Qué más ven? En primer lugar, esta es la pared normal y esta no. No es nada, no tiene buena interfaz. Hasta hay líquido alrededor de la pared. ¿Ya? Y hay aumento del flujo alrededor. En segundo lugar, esta imagen, si no tuviera nada, podríamos hasta decir de repente es un poco de barro. Pero tiene vascularización. Entonces, una imagen intraluminal con vascularización. Y encima es una imagen heterogénea. ¿Ya? Que el criterio es medir la altura. Pero aquí tiene una base de implantación alta. Si fuera chatita y con esta base de implantación, yo también me preocuparía. Sobre todo porque acá pierdo la interfase con la. ¿Ya? Entonces, de repente en la ecografía que le dieron no le pusieron un Doppler y podríamos confundir con barro. Si eso pasa, hay que voltear al paciente, darle sus palmaditas y ver que el barro se mueva. Si no se mueve el barro, se mueve. Y ya, como les digo, con esta base tan amplia de implantación, eso no es un polvo. Eso sí es un carcinoma de vesícula. ¿Ya? Sin embargo, la recomendación que le podríamos dar a la paciente y a todos sus familiares y a todo el mundo en general es que si los pólipos miden más de medio centímetro, estoy hablando de altura, porque el pólipo siempre obviamente va a tener una vascularización, ese pólipo debe ser extirpado. ¿Ya? Máxime, si es una paciente, con criterios de riesgo, a saber que tenga cálculos y que sea una paciente. Sexo femenino, ¿no? Asignado al nacer es un criterio también de riesgo. Este paciente viene
con náuseas, vómitos, lamentablemente no colabora mucho porque le duele, taquicardia técnicamente, hipotensión técnicamente no llega, pero en eso está, y obviamente leucocitosis. ¿Ya? Ya dolió 3 veces, pero ese dolor es intenso. ¿Qué más necesitamos? Nos preguntamos dónde le duele, nos dice acá. Y acá. No nos cambia mucho la figura, más o menos, porque no nos dice exactamente qué, y eso les va a pasar, los pacientes no les van a decir exactamente lo que quieren ustedes escuchar. Hay que saber interpretar. Pero si es así, nos quedarían dos posibilidades, o la vesícula, o podrían ser las dos. Los criterios de pancreatitis con ecografía, si es que se logra ver, porque acá se logra ver, y esto es interesante porque, si mal no recuerdo, son pacientes que yo he visto. O sea, sí se puede ver. El único problema es que hay interposición de gases. Y cuando hay interposición de gases, a veces esto no se logra ver. ¿Ok? ¿Qué se mira? Hipocogenicidad o heterogenicidad, ¿no? Aumento de los diámetros, acá el diámetro del cuerpo está aumentado, la cabeza más o menos, bordes que se borran, líquido alrededor del páncreas, igual acá, y hasta podemos ver un engrosamiento del conducto de Beers. Muchas veces se ve el páncreas escarcelado, es decir que estas cositas negritas aparecen por aquí también. Un páncreas que parece que se está desintegrando. Pero como ustedes saben, eso no es indicativo de la severidad del cuadro, ¿no? Sino que igual tenemos que pasar el hemograma, un PCR, y sí mejora valor bastante la tomografía, porque a la tomografía no le importan los gases, y vamos a ver lo mismo, ¿no? Entonces, ahí tendríamos tomografía para seguir, usar los criterios de Baltasar para un inicio de un pronóstico y un tratamiento médico. Radiografía también es posible. Un paciente de 40 años, politraumatizado, ahí nos ahorramos mucho. Obviamente está politraumatizado y en este caso tiene muchas cosas. En primer lugar, miren aquí, esto es densidad de grasa. ¿Ya? Y es bonito porque eso también es densidad de grasa. Nos permite ver la idea de la fascia de Camper, acá. Esto es grasa y esto no es grasa. ¿Qué es esto? Es líquido. Y con el antecedente de accidente, eso es hemopetía. ¿Ok? Y como no va a tener, si miren la riñón. El contorno de la riñón está más que y el vaso, distribución de la densidad, eso también es un criterio que podemos encontrar en ecografía cuando hablamos de la selección. Entonces, distribución de la complejidad, que puede ser focal, obviamente, y puede haber aumento de tamaño del órgano, como acá, ¿no? Técnicamente aumento de tamaño, pero aumento por tremendo. Ahí depende mucho el estado general del paciente, que ahí no creo que se vea. Pero si por algún otro motivo aparece una reacción hepática, hay que tomar en cuenta el estado del paciente, porque el tratamiento obviamente es quirúrgico. Pero el tratamiento quirúrgico condiciona otras intercurrencias, ¿no? Entonces, a nivel inmunológico, sobre todo. Así que hay que tener cuidado si se hace o no se hace. Y eso depende del estado general. Si sigue bajando la hemoglobina a ojo cerrado, vamos a tratar todo lo que necesitamos saber. Una paciente que acude por dolor en el corazón izquierdo. Ahí otra vez, les decía, ¿por qué duele a veces el colon en esa zona? ¿No? Obviamente porque la distensión provoca que haya, incluso puede tocar el peritoneo y ya se localiza. Y ahí hay dos cosas, el vaso o el colon. Entonces, a mí me convendría preguntarme, aunque tiene náuseas y vómitos y todo esto, preguntarle si se relaciona algo con las proteínas, ¿no? O algunos otros temas como el estreñimiento colimental, que no tiene nada. Entonces ahí lo bonito es la palidez de piel y las mucosas. Y la ictericia que obviamente no viene gratis, ¿no? Está viniendo por un aumento
de la bilirrubina. ¿Este aumento sería directo o indirecto a la luz de esto? Indirecto. Tomamos el que es indirecto. Si es indirecto, ¿qué significa? Que se están destruyendo más glóbulos rojos. Aunque el hígado no puede con eso. Pero el hígado está bien. ¿Ya? Sus funciones están bien. Entonces, ¿qué más podemos hacer para caracterizar un poquito el cuadro antes de la hemografía? Lo ideal, chicos, pues, ¿no? Bueno, en el hospital muchas veces no es así, o sea, cuando un paciente está hospitalizado. Pero lo ideal sería hacer un ejercicio diagnóstico que te permita en 2 o 3 pasos, tener el diagnóstico. O sea, no es, por ejemplo, trae tomograma, viene, pues ahora vamos a pedir esto, y así lo tenemos una semana al paciente, ¿no? Esa no es la idea. Entonces, ¿qué más le podríamos pedir ahora? Que hemos visto de que probablemente sea fácil, porque hay hiperbilirubinemia. ¿Ya? Pero aparte de la ecografía, ¿qué más le podemos pedir? Porque está siendo destruido por algo, ¿no? Entonces, obviamente, si hacemos la ecografía encontramos esplenomegalia y nos da la idea, la certeza de que algo está pasando con el vaso. Por eso está grande, por eso duele y demás. No hay nada en el hígado, no vamos a... Esto no es hipertensión portal, no tendría por qué serlo, porque hace la ictericia y la palidez ahí. El tratamiento de destrucción. Entonces, ¿cómo vamos a evaluar eso? Frotis y tus constantes corpusculares, ¿no? Pero sobre todo el frotis. Y en el frotis encontramos anisocitosis, ¿no? Los glóbulos en forma de hoz, característicos de la línea de células. La idea es concatenar, o sea, el vaso puede estar grande por muchas cosas, pero generalmente el tema que viene de la sangre o por la hipertensión y va a doler. Entonces eso sirve para proponer una cosa, si tener una idea más clara, cuando es posible. Si encuentro una laceración y por eso le duele la cosa va por otro lado, ¿no? Aquí, dispepsias accidentes son cosas que no ocurren frecuentemente. Esto me va a servir más que todo para refrendar otras cosas. Primero que tiene una ecografía, una endoscopía, ¿no? Y eso está muy bien. Si ustedes ven un paciente, ¿no?, con dispepsia, que no es nada raro, porque la mitad de ustedes se han tomado un bol, un 360, un Red Bull o algo antes de venir, y de repente ese ha sido su desayuno. Y en la máquina de café paran comprando pues, capuchino de avellana. Entonces, nos exponemos ahora mucho a muchas náuseas en el estómago, que haya dispepsia, que haya gastritis, no es nada raro. Pero, si se asocia a algo, como por ejemplo saciedad precoz, pérdida de peso, o no calma adecuadamente con el tratamiento que le das una sola vez, tiene que ir a endoscopía. ¿Ya? Entonces está muy bien que tenga endoscopía, pero el tema es, dice, que no podemos hacer algo antes. Antes se hacía algo que era la radiografía de doble contraste, ¿no? Muy buena, no va a llegar hasta arriba, por eso ahí mantenemos, ¿no?, la burbuja gástrica, que de hecho está ahí porque hay mucho más aire que abajo, estamos con el contorno de la pared, que está bien. Vemos los pliegues de la mucosa, acá hay un pliegue que viene desde arriba hasta abajo, que se llama, ¿no?, la calle gástrica, y acá se pierden los pliegues. Y se pierden de verdad, ¿no? Porque esta conformación es porque existen pliegues. Se pierden pliegues y eso es raro. Si lo viéramos en una tomografía, tendríamos que tener muchísimo cuidado. ¿Por qué? Cuando no está extendido el estómago, las paredes son muy gruesas. Pero acá miren, está extendido en la zona superior, que son delgadísimas, y acá son demasiado gruesas. Eso ya no está bien. ¿Ok? E incluso en ecografía estamos viendo las paredes aumentadas de grosor, ¿no? O sea, todo esto aumenta de grosor consistentemente, incluso con contenido. Así que lo que nos queda por decir es que ahí está creciendo mucho. Que no ha sido nada raro sacarlo porque ahí está grande. A mí más me interesa ver hasta qué punto el tumor ha infiltrado las capas del estómago. ¿Okay? Y eso la ecografía, la tomografía, la resonancia no me da.
La ecografía endoscópica sí, pero solo me sirve para los estadios tempranos, es decir, que pase hasta la muscular inferior. Por ese motivo, para establecer el diagnóstico tiene que ser endoscopía con biopsia. ¿Okay? No nos podemos fiar de las imágenes, pero las imágenes nos orientan bastante. Y esas son las que se suelen ver. Una vez que yo tenga el diagnóstico, ahí la tomografía cobra mucha importancia. ¿Por qué? Porque lo segundo es ver la presencia de enfermedad regional o a distancia. Ahí sí la tomografía cobra valor para ver ascitis, ganglios linfáticos y todo eso. Una paciente chiquita de 6 años con su dolor, que no localiza muy bien, tiene 6 años, pero son episodios que ahora ya han comprometido el estado general. En este último ya está osteoporosa, no responde mucho. ¿Qué más quisieran saber? Si es que tuvo, yo entiendo que le duele el abdomen, ¿no? Entonces, es que en las últimas semanas tenemos una infección, ¿qué le parece? Pues no. Estos antecedentes son muy importantes en el tiempo. Por ejemplo, también cobraría eso importancia si es que tuviera hematuria, ¿no? Es algo que tienes que, sobre todo un niño, no te vas a decir, no, tiene cálculo, no, pues son muchas cálculos. Hay otras cosas que pueden ser, al igual que, por ejemplo, con dolores en las articulaciones. O sea, las infecciones antes cobran mucho valor, aunque eso ya no se suele ver mucho, pero de vez en cuando aparece. Ya, ¿qué más? Un examen de heces, por ejemplo. Pero antes del examen de heces, ¿cómo son las heces? Como es la orina. La orina normal, pero las heces. ¿Cómo te lo podría decir una mamá? Son feas. Pero ¿cómo feas? A veces ha estado mal, entonces ahora sale moco, salen poquitas, pero sale con harto moco, y pareciera que sangra porque ese moco es rojo. Y a veces se pone oscuro, es como que fuera una frambuesa, como que fuera naranja. No te lo va a decir como en el libro nunca, porque los pacientes no han estudiado, no entienden el concepto, no conocen ese concepto de hacerse en forma de mercar o salir de serio, ¿no? Te lo voy a explicar como pueda, o lo mejor que puedes hacer es verlo. Si lo ves, ya, pues, y eso sí te orienta mucho, aunque antes de eso sí podías haber tomado la ecografía. Esta ecografía sí se tiene que hacer con un transductor lineal. No hay ningún problema, ¿por qué? Porque los niños son delgados. O sea, si se va a ver multitud de capas que están representando esto, que un asa intestinal ha entrado sobre otra, ¿no? Hay una intussuscepción. Y bueno, eso también lo sugiere la clínica. El hecho de que haya tenido dolorcitos, pero son peores, habla de un cuadro que se repite. Y eso se suele repetir, ¿no? Lo único malo es que, bueno, la intussuscepción se puede resolver, pero esto no deberías resolverla. ¿Por qué? Porque ya hay compromiso del estado general. Porque ya hay sangrado. Porque esto puede provocar isquemia, ¿no? Y si la resuelves a la mala, la isquemia queda ahí, con perforación, con todo lo demás. Eso se amerita una exploración quirúrgica. Y obviamente también puede causar una obstrucción, aunque para nosotros la obstrucción se puede ver mejor en rayos X. En este caso, la introducción no es tan baja, pero podemos ver niveles hidroaéreos, más de 5. Esta es la cámara gástrica, está bien. Y lo importante aquí sería, ya con eso, empezar el tratamiento adecuado. Mientras si quieres buscas la causa, ¿no? ¿Cuál es el tratamiento adecuado de una obstrucción? Sondas, sonda gástrica, sonda rectal, y si desean corticoides. Y bueno, pues la causa. Acá la causa está muy mejor. Estamos diciendo que el intestino grueso, que tiene sus austras, tiene esta conformación. Entonces, cuando se voltea, pues un vólvulo, obviamente aumenta su tamaño, introduce esto, ¿no? Muchas veces es característico. Ese es el gran error. Aquí tampoco no hay mucho más que decir, chicos, porque es bastante notorio lo que quiero. ¿Ok? Vamos de frente a lo que necesitamos saber. Acá se ven dos partes de la apéndice que debe estar empezando
por otro lado, esta parte es normal, ¿ya? Así se mira. Capas, ¿no? Serosa, muscular, capa mucosa, interfaces, todo está bien. Acá no, se han perdido las capas y todo lo demás. Pero eso no es lo importante. Lo importante es que acá nos mide 0.6 milímetros, ¿no? 6 milímetros, perdón. Hasta acá, y acá nos mide 9. El aumento de grosor de la apéndice, que muchas veces se acompaña con, obviamente, inflamación y por ende, ya no se notan bien sus capas, por más de 9 milímetros sí es sugerente. El hecho de que el diámetro del apéndice, que está acá, no disminuya a la compresión, también es sugerente. Y por otro lado, esto que ven acá es grasa. La grasa no suele ser hiperecogénica, acuérdense de la mano. Está hiperecogénica por la reacción que tiene, por la reacción inflamatoria. Y obviamente el apéndice ya no llega acá, esto no es apéndice, es una colección líquida. Por ende, ahí tenemos una apendicitis clásica, que sí, para operarse vamos a encontrar apendicitis y demás, ¿no? No podemos solo guiarnos de eso. Si yo no encuentro el apéndice, no decir no hay nada, ¿no? Tenemos muchas cosas que tenemos que ver, la clínica, la diferencial, la cronología y demás cosas para ver cuándo va o no va el paciente. Pero para que vean que los cirujanos no solo se dedican a cortar, uno tiene que hacer acá un diagnóstico adecuado. Uno de los criterios de calidad, ¿no?, de los servicios de cirugía es el número de apéndices que son casos falsos, positivos. Eso es un indicador de calidad de cómo se hace el diagnóstico, más de cómo se hace la resolución, ¿no? Muy bien, chicos. Hay mucho más para ver, esto es extenso, pero es lo que quiero que recuerden. Si bien es cierto, la ecografía no sirve mucho para vísceras huecas, a veces se pueden ver, y eso no quita de que sea la primera imagen que debemos considerar junto con la radiografía. La tomografía, y bueno, la resonancia tiene menos. La tomografía tiene indicaciones puntuales, que son como por ejemplo el tema de la pancreatitis, y la resonancia, por ejemplo, en la radiografía, y como hay exploraciones especiales, como por ejemplo, como les decía, ¿no?, enfermedad de Weill o monocidosis, para ver elementos en el hígado también. Y hasta acá sería la clase de hoy. Se supone, chicos, los que tienen tutoría, que el día de hoy yo tenía que hablar y la próxima semana con sus compañeros, así que voy a esperar eso.